Hola compañeros, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos Hola, días. buenos Hola, días. buenos Hola, profe, buenos días. días. ¿Qué tal? ¿Todos bien? ¿Todo bien? ¿Y usted, profe? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo van sus clases? Ya van, ya tienen como un mes, una semana, ¿no? En el semestre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues el profesor de economía política no nos dio ninguna clase y ya terminó el primer, como la primera unidad. Fuera de Ok. ello, bien. Ujú. No, no. Al final ustedes dieron como la clase, o sea, ustedes propusieron como el programa, ¿verdad? Sí, O, pero no, o al no final se hubo puso clase uno. o retroalimentación como tal. Ok, ok. Bueno, pues así pasa a veces, ¿no? Luego hay personas que saben mucho y realmente es como profesores, pues se les dificulta un poco, ¿no? Y bueno, así pasa, ¿no? Desafortunadamente. Por Rojas yo tenía entendido que era buen profesor, pero me parece que ahora como que está trabajando y cosas así, ¿no? Como que se complica un poco y ni modo. Y me imagino que igual como por la forma de ser de él, también como el trabajar como así a distancia, pues no le ha de gustar mucho, ¿no? Entonces, pues sí, ni modo, ¿no? Pero bueno, qué bueno que les está, aparte de esa clase, yendo bien. Creo que el primer son como, no sé, como experiencias muy diferentes. O sea, hay personas que les encantó el primer semestre, hay otros que no mucho, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a los que les esté gustando, qué bueno, muchas felicidades, qué bueno que escogieron la carrera que les gusta. Y a los que no tanto y están como ahí dudándoles un poco, denle oportunidad. Así pasa, luego el primer semestre no es lo que esperamos y conforme vamos pasando los semestres, conforme vamos metiendo otras materias, conforme ahora sí vamos escogiendo a nuestros profesores, ya la perspectiva cambia, ¿no? Entonces, bueno, ojalá lo primero de que a todo mundo les esté gustando sea como la generalidad del grupo, ¿no? Bueno, la profesora va a llegar un poquito tarde, tiene un pequeñito retraso, pero va a estar con nosotros el resto de la clase, pero quería antes de eso aprovechar como comentarles que ya su examen parcial es el próximo jueves, es decir, la próxima semana. El examen parcial, el primer parcial, creo que de los tres es el más fácil, ¿ok? Si se acordarán ustedes, gran parte de, de este primer bloque, de este primer módulo, digamos, fue como dar los antecedentes, ya sea de la ciencia económica, también los antecedentes del devenir del capitalismo, los grandes pensadores, y recién la clase pasada entramos ya en otro tema, ¿no? Tal cual de teoría económica, ¿no? Entonces, bueno, creo que por eso es el más sencillo. Obviamente tampoco se, se confíen, la verdad es que sí tienen que estudiar. El examen va a ser, no sé si todo, pero sí un 85-90% de preguntas de opción múltiple, ¿ok? Las preguntas de opción múltiple, eh, evidentemente van a ser confusas, los van a hacer pensar de tal forma que si no saben, si no estudiaron debidamente, pues se van a equivocar, ¿ok? Este no va a ser un examen muy extenso, no obstante, sí les va a llevar la hora y media, ¿ok? Va a ser a través de Moodle. La misma plataforma los va a calificar. Entonces, bueno, y evidentemente, una vez que hayan salido del examen, ustedes conocerán su calificación. Este, También vale la pena recordarles que, y está en el programa también, que si reprueban un parcial, ya sea este o los que siguen, automáticamente se van a examen final, ¿ok? No importa si la calificación, bueno, promediada de los tres parciales es una calificación aprobatoria. Por ejemplo, en este primer parcial sacan 9, ¿no? En el segundo parcial sacan 8 y en el tercer parcial sacan este, 5, ¿no? El promedio pues es una calificación aprobatoria, pero como reprobaron un parcial, automáticamente se van a examen final, ¿ok?
¿Qué otra cosa sobre el examen? Bueno, evidentemente va a ser de todo lo que hemos visto. Yo les recomiendo que le den pues una releída a ciertas tareas, sobre todo las últimas. O sea, no vale la pena que relean la de porque escogieron economía bueno, esa, ¿no? Más bien las que le siguen. Creo que es buen repaso. Este, bueno, todavía la próxima clase va a ser una clase también de dudas, de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, que lo tengan como presente. Tienen todavía una semana, pues, muy buena de tiempo para repasar aquellos puntos que todavía no queden muy claros, ¿ok? El próximo martes va a haber Kahoot. Creo que la profesora ya les explicó de qué va, ¿no? Bueno, básicamente antes de cada parcial nosotros hacemos un Kahoot. Este, aquel Kahoot, para los que no lo conozcan, es como un juego, es un quiz. Es como preguntados, ¿no? Pero de nuestro grupo. En este quiz se van a preguntar evidentemente temas que van a venir en el examen, ¿no? Más o menos para, tiene el objetivo para que nosotros sepamos cómo van ustedes antes del examen y dos, para que ustedes se den cuenta qué tan bien están preparados para el examen, ¿no? Porque muchas veces pasa de que dicen, no, pues yo ya no tengo que estudiar, yo ya me lo sé. Y ya con el examen, chin, híjole, estaba más difícil de lo que pensaba, ¿no? Entonces también es para que de alguna u otra forma ustedes vean como que qué puntos valdría la pena que repasaran más, ¿no? La mitad bueno, poquito más del Kahoot va a ser eso y la otra mitad va a ser también como, digamos, preguntas de tipo de cultura general, porque es importante la cultura general no solo para mantener una conversación pues interesante o relevante con alguien que no conoces, ¿no? O sea, si se acaban como los temas de conversación, pues fíjate que esto pasa en tal lugar, ¿no? Es importante porque ustedes estudian economía y acuérdense que la economía es una ciencia, pues, digamos, holística o multidisciplinaria, ¿no? Entonces, es también como que de alguna u otra forma forzarlos a que también estudien otros temas, ¿no? Evidentemente, pues no tienen que ser ningunos expertos en física, en filosofía, en historia, en química, en biología, en geografía, etcétera, ¿no? Pero sí tienen que tener ciertas nociones de lo que pasa en el mundo, ¿no? Por ejemplo, si van a alguna conferencia y les hablan de la economía, no sé, de Indonesia, y que dadas sus condiciones geográficas o climatológicas, una de sus mayores exportaciones es no sé, el aceite de coco, y como el aceite de coco, dada su producción, hace que la selva de la isla de Java, de Borneo, esté en un proceso grande de deforestación. No sé, por ejemplo, inventando, ¿no? Entonces, pues ¿dónde está Indonesia? Es un país en Asia, es un país que tiene 300 millones de personas, es un país, un archipiélago, tiene este tipo de clima, es un país de mayoría musulmana, cosas de ese estilo, ¿no? Para que de alguna u otra forma se sitúen, ¿vale? Porque sí es importante. No solo te les digo como para tener una conversación interesante con alguien más, sino también para que ustedes tengan cierto contexto de muchas veces de los eventos que acontecen en la economía global, ¿no? Porque la economía, pues, evidentemente es bueno estudiar economía de México y es buena parte de la carrera, pero sí que tienen que saber lo que pasa en otros países y en otras regiones, ¿no? Evidentemente no se tienen que ser ningunos expertos, pero sí tienen que tener cierto contexto o cierto parámetro de lo que pasa en otros lados. ¿Ok? Entonces también es una parte de eso. Entonces, evidentemente también van a venir preguntas de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, y también lo pongo para ver porque me acuerdo que en su primera tarea de por qué escogieron esta carrera, muchos de ustedes decían que les gustaba pues, las matemáticas, la historia, la geografía, la política, la filosofía, etcétera, ¿no? Entonces también es como una parte para a ver cómo están, ¿no? Entonces, pues obviamente va a venir preguntas de, ¿y cuál es la capital de Sudáfrica? O cuál es el resultado de esta operación, o cuál es el autor de tal libro, o cosas así, ¿no? Entonces es para ver igual cómo van, cómo están en ese punto, ¿no? Bueno, eso sería todo para la próxima clase. El Kahoot va a ser una clase de repaso y el jueves es el primer parcial. No sé si que hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, no sé. Miguel Ángel Galván Galicia, vale. ¿Por qué la carita triste?
Creo que ninguna duda, profe. ¿No? Perfecto. Bueno, para el día de hoy tenían asignada la lectura, déjenme ver, de Parking, ¿verdad? El capítulo 3, oferta y demanda. Y por cierto, le subí una tarea, antier o ayer, que era para hoy, pero pues como la subí con retraso, la van a tener que contestar hasta el viernes, ¿no? Hasta mañana. ¿Cómo les fue con el capítulo? ¿Qué les pareció? ¿Difícil, fácil, complicado, fácil de entender, aburrido? No sé. ¿Qué les pareció el capítulo 3 de Parking? Que creo que es un contraste interesante con Hale Runner, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguien? A mí, a mí se me hizo más complementario en el aspecto de que estamos viendo pues en otras materias como métodos cuantitativos y taller pues ese tipo de gráficas. Ujú. El comprender por qué existe una demanda, qué puede hacer que cambie, como del prever si suben o bajan los precios. Ok. También se combinan mucho algunos conceptos, ¿no? Como algo de lo marginal, no recuerdo bien, la verdad. Ujú. Costo marginal y el costo de oportunidad. Entonces, para mí se me hizo algo más como complementario, ¿no? De saber para qué son esas gráficas que hacen que cambien. Ok. Muchas gracias, Uriel. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera comentar qué le pareció el, el capítulo de Parking? Yo, Anda, por favor, Betsy. bueno, a mí en lo personal me hizo como entender más, porque de Ujú. momento como que me costaba diferenciar y como entender bien los conceptos, y en este capítulo como que los describe muy bien. O sea, te pone ejemplos que te hacen como Ajá. entenderlo y verlo, pues, vaya, no sé, más fácil. Y no Ujú. sé, a mí me gustó mucho y creo que ya me quedaron más claros los conceptos, y justo lo que decía mi compañero, como que retoma algunos conceptos que ya habíamos visto, lo del costo marginal, los Ujú. mercados. Entonces, pues está muy interesante. Ok, qué bueno. Qué bueno que les pareció interesante, esclarecedor, ¿no? Porque luego pasa que leemos, no sé, algún concepto, alguna teoría de un autor y nos parece como que muy complicada, como que muy difícil de poderla aterrizar y leemos a alguien más y como que cambia la perspectiva, ¿no? Lo explica de una manera muy diferente. A mí también me gusta mucho el libro de Parking. Me parece que los ejemplos que da son muy claros. Obviamente, no sé si se dan cuenta, pero este libro es como que muy gringo, o sea, como que pone muchos ejemplos de Estados Unidos. Eh, Hay una versión, creo que no me acuerdo si es de Parking, pero hay un libro de estos de Parking, de Mankiw, que está como enfocado a estudiantes de América Latina, que pone ejemplos de la región. Entonces creo que sería también como que más interesante, ¿no? Aparte, pone muchos cuadros y muchas gráficas interesantes, ¿no? Grecia había levantado la mano, igual que Julio. Ah, sí, a mí lo que me gustó mucho del libro fue que, Ujú. bueno, a diferencia de otros libros que nos han estado dejando, lo vi más contemporáneo y más aplicable. Ujú. Entonces, eso fue lo que rescato mucho de la lectura, aparte de que se me hicieron como muy simplificados los conceptos de una manera más fácil de digerir, y pues sí, reitero mucho en que la siento como una lectura más contemporánea. Ujú. Y ya, Gracias, Grecia. gracias. Sí, como que sonará raro, pero a veces incluso si ustedes leen, eh, no sé, documentos o textos de los años 40 o 50, muchas veces como que el lenguaje empleado es, o sea, aunque hablen español, el texto esté en español, a veces llega a ser un poquito complicado, no por lo que estén explicando en sí, sino por las palabras las usan de una forma distinta, que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, los ejemplos que pueden dar, sí pueden llegar a ser algo diferentes, ¿no? Entonces, pues la verdad es que un texto sea más contemporáneo a nosotros, sí, sí siento que nos ayuda a aprenderlo mejor, ¿no? Y sobre todo si son ejemplos más cercanos a nosotros.
Gracias, Grecia. Sí, muy interesante. Y también como que eso se busca que sean los libros de primer semestre, ¿no? Para que no se vean como, como que muy sofocados. Julio, por favor. Sí, también mi aportación y crítica hacia el libro es dirigida más hacia ese aspecto. El libro, además de ser contemporáneo, tiene más enfoque como al aspecto de enseñar. Está más dirigido a un público que quiera aprender y no a un público que ya es letrado en la materia. Por ejemplo, en el caso de Hale Bronner, pues ya sobreentiende muchos conceptos que a lo mejor alguien que está iniciando en este mundo no puede entender, ¿no? A veces los conceptos en los que se maneja, pues sí llegan a ser complicados si no tienes lecturas previas o incluso al menos una noción sobre lo mismo. Y ya bueno, el tema del libro, por ejemplo, con Ken Bronner, aunque me gusta la forma en la que redacta y la que visualiza a la economía, es distinta a la que se visualiza en este libro. Aquí ya se visualiza más conforme a que quiere aprender, ¿no? Y te deja ejercicios como para el lector de, oye, pues haz este análisis o reflexiona sobre este documento o analiza sobre tu entorno. Entonces, pues sí es más dedicado a que aprenda y ejemplifique y verifique lo que hay a su alrededor en su entorno y al tema de la enseñanza. Muchas gracias, Julio. Sí, la verdad es que sí, por eso también les preguntaba. Siento yo que es como un cambio grande pasar de leer de Hale Bronner a pasar a Parkin, ¿no? Porque Hale Bronner, pues evidentemente ese libro lo trata de ser como una especie de introducción a la economía, pero pues por el tiempo, bueno, por el tiempo me refiero a cuando lo escribió, a lo mejor no había como que tanto interés en aterrizar las cosas, ¿no? No hacerlo tan pedagógico, porque la verdad es que, como bien mencionas, sí obvia ciertas cosas, ¿no? O sea, lo hace para digamos, un público que ya sabe ciertas cosas, ¿no? Y Parkin, pues no, entiende que es un libro para estudiantes de primer semestre, ciertas consideraciones que están obviados en Parkin, ¿no? Entonces, bueno. Perdón, me sacó. ¿En qué me quedé antes de que me sacara? Ya. Es un libro que va enfocado para los de primer semestre. Ajá, exacto, sí. Gracias, Uriel. Sí, ambos, tratan textos introductorios, pero la verdad es que Parkin sí lo hace más. O sea, tiene aspectos pedagógicos muy diferentes. Y la verdad es que los ejemplos que pone, no, porque ven que pone como, por ejemplo, tal empresa tuvo este problema, por tal y tal cosa, y se relaciona con tal concepto, ¿no? O que te ponga gráficas, o que o sea, que te ponga como infografías o imágenes, etcétera, pues la verdad es que sí te ayuda como de alguna u otra forma a tener más claro el concepto en la cabeza, ¿no? Entonces por eso creo que es un texto más llevadero que Hellbronner para, por lo menos, la introducción a la teoría económica, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que les pareció interesante. Este, Al final de cada capítulo de Parkin vienen una serie como de pues puntos importantes o cierto resumen respecto al capítulo, ¿no? Yo la verdad sí les recomendaría que lo leyeran, no solo porque lo tengan que leer, sino también porque es una recomendación para los exámenes, ¿no? Porque muchas veces cuando están estudiando, pues a lo mejor se pueden dejar algo en el tintero. Entonces, creo que como que revisar esos puntos que les da Parkin es como también una especie de guía para los exámenes, ¿no? Obviamente para el primer examen parcial, pues no, no va a ser como muy relevante, porque pues casi no vimos a Parkin, vimos uno, dos capítulos, tres capítulos, perdón. Entonces no va a ser como que muy relevante, ¿no? Pero sí lo va a ser para el segundo y el tercer parcial, ¿no? Sobre todo que evidentemente van a aumentar de complejidad, ¿no? Entonces, bueno,
Para el día de hoy tenían el capítulo 3 asignado, el cual es oferta y demanda. ¿Ok? Eh, pero antes de avanzar, quería preguntarles algo. ¿Sí quedó claro el concepto de costo de oportunidad? Porque digamos que va a ser algo pues fundamental o algo importante que quede claro para poder entender lo que es la oferta y lo que es la demanda. ¿Sí quedó claro qué es el costo de oportunidad? Sí, sí, profe. ¿Sí? Ok, muy bien. La tarea del costo de oportunidad, antes de entrar rapidísimo, acuérdense que la tenían que contestar justamente con eso, o sea, con la lógica del concepto de oportunidad, que es a lo que renuncio yo para disfrutar lo que estoy disfrutando actualmente, ¿no? ¿Por qué tengo que renunciar a A para poder disfrutar de B? ¿Ok? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Otra cosa que también es importante que quede claro para entender qué es la oferta y la demanda. ¿Se acuerdan de los factores de la producción, ¿no? Que eran tres, ¿no? Es tierra, trabajo y capital. Y se acuerdan de las remuneraciones de estos factores, ¿verdad? Los intereses, la renta y los salarios, ¿vale? Bueno, todos esos aspectos son fundamentales para empezar a entender qué es la oferta y qué es la demanda, ¿ok? Eh, Yukari dice que el costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor que se sacrifica según Parkin. Sí, justamente. Y creo que es una buena como aproximación como lo explica él, ¿no? Bueno, todos esos puntos o estas aseveraciones son importantes para entender qué es la oferta y qué es la demanda, ¿ok? Este, Evidentemente la oferta y la demanda van a estar insertas en un mercado, ¿no? Ya habíamos comentado que es el mercado, que es cualquier, digamos, espacio físico o actualmente también digital en el cual hay transacciones, ¿no? Eh, Evidentemente, dado el enfoque que estamos viendo con este libro, es un enfoque neoclásico en el sentido de que se da por hecho o se da por sentado de que las personas van a comerciar porque están en una situación mejor que si no lo hicieran. Por ejemplo, se entiende que si yo vendo, por ejemplo, este celular, ¿no? Este, cuando alguien me lo compre y recibe ese dinero, se sobreentiende que yo voy a estar mejor con el dinero que con el celular. Es decir, yo valoro más el dinero, lo que puedan darme, que el celular mismo, ¿no? Y eso es como que el punto seminal o el punto donde se engloba el por qué la gente va a comerciar, ¿no? ¿Por qué la gente va a comerciar en ambos sentidos, ¿no? En uno va a consumir, la gente va a estar mejor consumiendo tal o cual producto o servicio, y también del lado de los productores. Los productores, por ejemplo, en el caso de que yo les estoy diciendo que si vendo este celular, sería un productor, ¿no? Estaría mejor yo si vendo ese producto para recibir ya sea otra mercancía, si fuera una economía de trueque, o dinero, ¿ok? Porque si no, no lo haríamos, si no, no comerciaríamos. Siempre lo vamos a hacer para estar en una situación mejor, ¿no? Acuérdense de este concepto de racionalidad, ¿vale? Entonces, bueno, eso es importante. Otra cosa importante que también habría que retomar, que acuérdense que todo esto lo estamos viendo bajo, bajo un marco de mercado competitivo. ¿Qué es lo que deben entender ustedes por mercado competitivo o mercado de competencia perfecta? Digamos, es un escenario o sí, un escenario en el cual hay muchísimos compradores y muchísimos productores. Provoca que ninguno de estos tenga poder de mercado. Es decir, que como hay muchos productores, no hay un productor que diga, pues, ¿sabes qué? Voy a vender, pues, no sé, esta taza en, no sé, en 500 pesos, cuando en el precio está en 50, por ejemplo, ¿no? Porque pues no le convendría, sería algo muy tonto, la verdad, porque nadie se la compraría, ¿no? O sea, ¿para qué comprarían una taza en 500 pesos si los demás te ofrecen la misma taza con las mismas características a un precio muchísimo menor, ¿no? Sería totalmente ilógico. Y lo que haría el mercado en este sentido sería que expulsaría a ese productor, porque nadie le compraría, ¿no? Y también el poder de mercado se puede entender del lado de los consumidores. Evidentemente, cuando es un mercado con muchos compradores,
no hay ningún comprador que diga, ¿sabes qué? Este, hay que modificar las características de este producto porque no me gustan, ¿no? Y a todos los demás sí. O sea, sería totalmente ilógico o muy irracional que el productor fuera, digamos, como a complacer los deseos de esta persona, ¿no? Porque pues no le convendría, si a nadie más le gusta, pues perdería a todos esos clientes, ¿no? Es una situación donde hay solamente digamos, un proveedor o solo una empresa, ya lo mencionaba la profesora de la clase pasada, es un escenario de monopolio, ¿vale? En la realidad es muy complicado que existan monopolios que surjan del mercado, es decir, que surjan como del laissez-faire, es complicado, ¿no? Generalmente lo que existen en la realidad son oligopolios. ¿Se acordarán sus clases de etimologías? Oligos, bueno, oligopolios son son pequeños grupos. Eso es lo que más bien es lo que impera en ciertas industrias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industria de telefonía en México, la telefonía celular, pues está Telcel, está AT&T, está Movistar, etcétera, ¿no? No es un monopolio porque hay varias empresas, pero sí que es un oligopolio, ¿vale? Este, por ejemplo, el mercado de las tortillerías en México, ¿qué sería? ¿Sería un monopolio, un oligopolio? Pues no, ese sí parece más cercana a la situación de un mercado casi que de competencia perfecta, ¿no? En el sentido de que pues todas ofrecen un producto similar, el tamaño de las tortillerías es muy parecido, el precio de las tortillas es igual, bueno, ese porque está regulado, ¿no? Pero aunque no lo estuviera, las tortillerías darían un precio muy similar, etcétera, ¿no? Ese tipo de mercado sí es más parecido a la situación de un mercado de competencia perfecta, ¿no? Aparte de que hay muchos productores, hay muchísimos compradores, ¿no? Etcétera, ¿no? Realmente monopolio en México, pues a lo mejor nada más sería como de aquellos derivados de la acción estatal, o sea que por ley son monopolios. Por ejemplo, la provisión de energía eléctrica, la CFE tiene el monopolio de ese servicio, ¿no? Anteriormente Pemex también para la extracción de hidrocarburos, también para la venta de gasolina y de diésel, ¿no? Ya no es así, pero pues ahora ya se comporta como un oligopolio, pero anteriormente era un monopolio no por acción propia del mercado, sino por acción estatal, ¿vale? Entonces eso es importante o relevante para empezar a entender qué es la oferta y qué es la demanda, ¿ok? ¿Qué es otra cosa que antes de eso, y que lo menciona justamente Parkin en la primera parte donde hace alusión al mercado y a los precios, que es el precio monetario, ¿no? El precio monetario ustedes básicamente ya saben qué es, ¿no? Es como la expresión en unidades monetarias de cierto bien o cierto servicio, ¿ok? Acuérdense que como estamos en una economía pues monetaria, no es una economía de trueque, todo va a estar expresado en algún tipo de moneda, ya sea pesos, sean dólares, sean yenes, sean yuanes, lo que sea, ¿no? Todo tipo de bienes va a estar expresado en una especie de moneda, ¿no? Y otra cosa también importante o relevante que tiene que quedar pues como establecido, que es lo que es un precio relativo, ¿no? Y creo que esta idea pues es un poquito más, no, o sea, no difícil, pero sí es como que les lleva a pensar un poco más, ¿no? ¿Qué es un precio relativo? ¿Alguien se acuerda qué es lo que dice Parkin respecto al precio relativo? Yo, Sí, es Uriel, por como el favor. costo de oportunidad dentro de los precios. Eso quiere decir que por si él da el ejemplo de las tazas de café, que si cuesta un Ajá, dólar, el costo de oportunidad de comprar ese café es comprar 2 paquetes de chicles. Es como un costo de oportunidad, pero dentro de los precios. exacto. Digamos, también podríamos decir que es como eh, el precio de un bien en términos de otro bien, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta, no sé, este libro, ¿no? A lo mejor este libro me cuesta, no sé, 200 pesos, pero esos 200 pesos ¿a cuánto equivale? ¿No? A lo mejor equivale a, en vez de comprarme este libro, pude haberme comprado, pues no sé, a lo mejor otros 2 libros, ¿no? De otra cosa, ¿no? Esa es la idea del precio relativo, ¿vale? Y eso también es importante que como que quede claro, que quede presente, ¿no? Luego habla tal cual de la demanda y de la oferta. Primero habla de la demanda. ¿Qué pueden rescatar ustedes o qué entendieron sobre qué es la demanda? ¿Qué es lo que dice Parkin al respecto?
¿Alguien? O ya saben qué es la demanda. La demanda y qué es la cantidad demandada y la ley de la demanda. Creo que de la demanda hablaba sobre que era como un tipo de deseo que alguien quería como que cubrir. Ujú. Ok. ¿Qué más? O sea, o sea, por ejemplo, si yo en este momento quisiera no sé, un Ferrari, por ejemplo, eso sería considerado como demanda. O sea, yo sería un demandante de ese tipo de productos. O sea, yo lo quiero, pero eso es suficiente para ser considerado como demanda. ¿O qué otra cosa tiene que ser Que tengas estar la detrás capacidad de para... adquirirlo. Exacto, ¿no? Eso es importante, que tenga la capacidad de adquirirlo. No basta nada más con desearlo, es importante también tener la capacidad de adquirirlo, ¿no? Porque evidentemente, pues si nada más es con el deseo, pues, pues no sirve de mucho, ¿no? Entonces es importante las dos cosas, ya sea el deseo o tener los planes de adquirirlo, así como la capacidad de adquirirlo, ¿vale? Las dos cosas son importantes, ¿vale? Evidentemente, la demanda pues va a estar determinada, ya sea, va a estar determinada por estas dos cosas, ¿no? Por estos dos puntos. Y a ese concepto lo vamos a denominar o lo vamos a conocer como la cantidad demandada, ¿no? La cantidad demandada de tal bien o la cantidad demandada de tal servicio, ¿vale? Y va a estar determinado por esos dos puntos, acuérdense, siempre la capacidad de adquirirlo y el deseo, los planes de adquirir ese bien, ¿vale? Realmente no es como muy complicado de entenderlo, pero es importante esos dos puntos de atrás, ¿vale? Luego habla de la ley de la demanda. ¿Qué dice la ley de la demanda? Que es otro aspecto fundamental de la lectura. Sí, Según yo, perdón, aquí ay, sí, interrumpí. perdóname. Según yo, es No, que no. Adelante, Betsy. entre más alto está el precio de un bien Ujú. y no hay como cambios en lo demás, menor va a ser la cantidad de la demanda, ¿no? Ok. Y al revés también, ¿no? Puede Ajá. ser. Ok. Sí, básicamente la ley de la demanda es eso, ¿no? Que si todos los demás factores no cambian, cuanto más alto el precio de un bien, menor es la cantidad demandada del mismo, ¿no? Y a un menor precio de un bien, mayor es la cantidad demandada, ¿no? Evidentemente, Hola, jóvenes. Ahí está Fernando de regreso. Síguele, Fernando. No te escuchamos, ¿eh? Se quitó tu micrófono. ya, perdón, creo que mi internet tiene algunas fallas y ya es la segunda vez que me saca. Bueno, entonces, básicamente esa es la ley de la demanda, ¿no? O sea, pongan, y es muy fácil de expresar, ¿no? Es muy fácil de entender. Por ejemplo, si, igual poniendo el ejemplo de este libro, ¿no? A lo mejor este libro lo leen ustedes como por gusto, ¿no? No se los piden leer, nada, ¿no? Está en 200 pesos y a ustedes se les hace, pues, un precio razonable. El contenido del libro es interesante para ustedes, les es relevante y tienen esos 200 pesos para poder gastar en el libro, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues lo van a comprar. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la editorial o la librería decide, ¿saben qué? Voy a vender este libro en 1,000 pesos, ¿no? Entonces, ahí como que a lo mejor sí tendrán los 1,000 pesos, pero ya como que el deseo cambia, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues yo la verdad es que podría usar esos 1,000 pesos en otra cosa, ¿no? Entonces, esa es básicamente la ley de la demanda. Si ya es un precio que ustedes, y también, y tomando en consideración la capacidad de adquirirlo, si ya es un precio que ustedes no creen conveniente, pues ya no lo van a adquirir, ¿no? Y al revés, o sea, si ustedes ven una promoción o una oferta o algo así, pues ustedes van a tener mayor deseo de adquirirlo porque de alguna u otra forma ustedes como que iban siguiendo la historicidad o el precio histórico y tienen el deseo de adquirirlo, ¿no? Entonces, pues lo van a comprar y a lo mejor van a comprar hasta más porque está a un precio más bajo de lo que normalmente está, ¿no? Grosso modo, esa es la ley de la demanda, ¿no? Sí, Ricardo, por favor, antes de continuar. Bueno, Sí, levantaste la profe. mano. Sí, Perdón. por favor. Como dijo mi compañera Betsy, que
Mientras los factores no cambien, si el precio aumenta, la cantidad de demanda disminuye y viceversa. Cuando se refiere a que los factores no cambien, se refiere como a los precios de los bienes relacionados y ese tipo de cosas, ¿o a qué se refiere con factores que no cambian? Realmente los demás factores se refiere como que a todo lo demás se mantiene constante, ¿no? O sea, se mantiene todo igual, preferencias, gustos, otro tipo de precios, etcétera. Otro factor o punto que influya como que en la decisión de compra es a lo que se va a referir, ¿vale? Y eso lo ponen porque si se ponen ustedes a pensar realmente sería pues bastante más complicado determinar, o sea, cómo se va a comportar un agente cuando muchos de los factores o muchos de los posibles productos que desea adquirir cambian de precio, ¿no? Eso va a ser muy complicado. Entonces, por eso hace esta como, pues, digamos, como aclarar lo demás constante o los demás factores no cambian, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es la, bueno, no sé si ya la habrán leído, alguno de sus profesores las habrá mencionado, cómo se dice esta locución en latín, ¿no? ¿Cómo se dice los demás factores permanecen constantes o todo lo demás permanece constante? ¿Se acuerdan? Emilio, Ceteris paribus. Ajá, sí, ceteris paribus, ¿no? Ay, disculpa, hablé sin levantar la mano. todo lo demás permanece constante, ¿no? Y eso nos ayuda, es como una especie de herramienta para poder analizar mejor todo lo que va a acontecer cuando cambia un precio, cuando cambia la cantidad demandada, cuando cambia la cantidad ofertada, etcétera, ¿no? Porque, pues, evidentemente hay muchos más aspectos que pasan en la realidad, ¿no? Y si los tomamos en consideración, pues podría ser un poquito complicado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. Luego habla de también justamente ahí en la ley de la demanda de dos, digamos, dos efectos, ¿no? Que son el efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿Alguien que nos quiera decir a qué se refiere con estos dos efectos? Yo. Edmundo, por favor. Habla de dos efectos que es el sustituto y el de ingreso. Bueno, yo hice mis apuntes y puse resumido que en el ingreso es cuando aumenta el precio de un bien y por lo tanto se deja de consumir por su elevación. Entonces, pues podría ser el ejemplo como tú compras Coca-Cola y si ves que aumenta mucho, no sé, podrías cambiarlo por Pepsi o Red Cola, ¿no? Que son más baratas. Ok. Y en el de sustituto, puse que cuando un bien aumenta de precio, aparece un costo de oportunidad. Entonces, ahí se podría decir que tú como consumidor, entonces pones en la mesa pues ya dos opciones, ¿no? Entonces eliges la que te beneficia a ti. Entonces, si la empresa, por ejemplo, subió el costo de un producto, la empresa pierde una oportunidad por unidad. Ok, ok. Gracias, muchas gracias, Edmundo. Uriel, ¿qué Bueno, tienes que decir respecto a esto? en lo de sustitución se refiere a sustituir un bien que tenga determinadas características por otro que tenga esas mismas características, pero en un costo pues menor. En el libro pues pone el claro ejemplo de las barras energéticas y de las bebidas, que prácticamente aportan lo mismo, pero una cuesta menos que otra. Y en el ingreso se refiere a cuando el precio realmente sube y nuestro ingreso en cuanto a dinero no lo cubre, en lugar de consumir un producto que probablemente, que tal vez lo consumíamos de forma diaria, lo regulamos, a lo mejor de un día sí, un día no, o cada tercer día. Ok. Gracias, Uriel. Sí, básicamente, digamos, creo que la forma más fácil de entender como qué es lo que es el efecto sustitución o qué es el efecto ingreso es con ejemplos, ¿no? Y probablemente lo pone como que parking muy claro, ¿no? Por ejemplo, hablando del efecto sustitución, supongan ustedes que son ávidos consumidores de, no sé, Coca-Cola, ¿no? Retomando el ejemplo de los refrescos. Que no sé cuánto cuesta ahorita, el de 600, creo que está como en 15 o 16 pesos, ¿no? Supongan ustedes que de un momento para otro sube a
a 25 pesos, ¿no? Chin, ya está muy caro el refresco, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta mucho. Pero ven la otra vitrina, al otro refrigerador y ven pues que está Pepsi, que está Red Cola, que se llama, Big Cola y este tipo de refrescos que realmente de sabor son muy parecidos, ¿no? Hay gente que dice que sí hay como que ciertas diferencias entre ellos, pero pues realmente, más bien creo que es algo como de, por el etiquetado, por gustos, o como que gustos ahí muy quisquillosos, pero en términos generales es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Va a seguir consumiendo Coca-Cola? O sea, a lo mejor muchos sí, pero a lo mejor va a haber muchos otros que no. Van a decir, ¿sabes qué? Pues yo ya no compro Coca-Cola, ahora voy a consumir este tipo de refrescos, porque realmente son los mismos, el mismo tipo de bien, ¿no? El mismo tipo de bien que me ofrece Coca-Cola, pero a un precio menor. Ese es el efecto sustitución. Como hay sustitutos cercanos, pues lo puedo hacer, ¿no? Y eso es algo importante. Tiene que haber productos sustitutos, ¿ok? Por ejemplo, en el caso, no sé, de la insulina, ¿no? Y la insulina para los diabéticos, para la gente que tiene este padecimiento. O sea, ¿ustedes creen que si la insulina aumenta mucho de precio, la pueden sustituir con algo más, con otro medicamento, con algún otro producto? O sea, ¿eso es viable? Pues claro que no, ¿verdad? Entonces, eso es importante en el efecto sustitución. Para que este se dé, tiene que haber productos, bienes y servicios cercanos, ¿no? Cercanos en el sentido de que sean sustitutos. Por ejemplo, también otro ejemplo, ¿no? Si aumenta mucho el precio de las, no sé, de las pizzas, por ejemplo, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Pues a lo mejor me gustan los tacos también y las hamburguesas también, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pero es medio parecido, ¿no? Va a satisfacer cierto deseo, cierto anhelo que me provocaba la pizza, pero los otros tipos de productos lo pueden hacer, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, es importante este concepto de los sustitutos, de los bienes sustitutos y bienes cercanos, ¿vale? Y otra cosa respecto también a la ley de la demanda que es importante o que es relevante, que es el efecto ingreso, ¿no? Parkin dice que cuando un precio se incrementa y el resto de los factores no cambia, el precio aumenta en relación con el ingreso. Al enfrentar un precio más alto y mantener el mismo ingreso, las personas ya no pueden comprar todo aquello que adquirían antes. Por lo tanto, se ven obligados a disminuir las cantidades demandadas, cuando menos de algunos bienes y servicios. Vale, y aquí podemos retomar el ejemplo de la insulina, por ejemplo, ¿no? Si esta aumentara mucho de precio, ¿qué pasaría con aquellos diabéticos que tienen que comprarla, ¿no? Evidentemente, como no tiene bienes sustitutos cercanos, pues no pueden no dejar de comprarla, lo tienen que hacer porque literalmente es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues seguramente van a renunciar si su ingreso, si todos los demás factores se mantienen constantes, es decir, también su ingreso, ojo, seguramente lo que van a hacer van a reducir el consumo de otro tipo de bienes, ¿no? A lo mejor ya no van a ir a comer a restaurantes, a lo mejor al niño lo sacan de la escuela pública, de la escuela privada, se dejan de comprar el celular nuevo cada 6 meses, etcétera, ¿no? Van a modificar su estructura de gastos, ¿no? O, por ejemplo, esto lo podemos ver de otra forma. Cuando era presencial o cuando sea presencial, pues muchos de ustedes aún dependen de sus padres, ¿no? Y seguramente les darán ya sea, bueno, dinero puede ser diario, puede ser semanal o mensual, etcétera, ¿no? Pero pues, en general les van a dar algo de dinero, ¿no? Para que gasten en el transporte de la universidad, para que compren algo, dinero para las copias, uno que otro libro, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, vamos a poner un ejemplo así, ¿no? Supongan ustedes que sus padres al día les dan, pues no sé si son muy generosos o muy tacaños, no sé. Vamos a poner 100 pesos, ¿no? Para simplificarlo. ¿No? Entonces, ustedes de alguna u otra forma ya tienen como que estructurada su forma en que van a gastar esos 100 pesos, ¿no? A lo mejor van a gastarse 10 pesos en copias, a lo mejor sí, a lo mejor se gastan otros 10 pesos en el metro, si es que tiene como la fortuna de vivir cerca de una estación de metro para que no les salga tan caro, les restan 80, ¿no? No sé, una comida, se van a ciencias, les sale en
así muy cara, 40 pesos, ¿no? Entonces ahí ya tienen 60, les restan 40, ¿no? Se les antoja un café, a lo mejor ahí se acaban los 40 pesos, ¿no? Pues bueno, y eso es como que su presupuesto diario, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguno de estos bienes que ustedes consumen habitualmente cambia de precio, ¿no? Por ejemplo, ustedes, no sé, el café cambia de precio, de 40 a 50 pesos, ¿no? Pero resulta que el café, pues es algo que ustedes no desean no dejar de consumirlo, ¿no? Lo necesitan. O sea, no de que sean como adictos al café, sino como que realmente lo aprecian mucho, ¿no? Entonces a lo mejor dicen, pues híjole, pues a lo mejor puedo dejar de sacar copias, tantas copias y le puedo tomar fotos con mi celular, o sabes qué, a lo mejor, ya pensando en un ejemplo muy extremo, a lo mejor me voy caminando a mi casa, si es que no vivo muy lejos, o a lo mejor compro otro menú muchísimo más barato para que me alcance para el café, etcétera, ¿no? Tomando en consideración que sus padres no les van a dar más dinero, ¿no? Entonces, en este caso sería digamos, un efecto ingreso, ¿no? O sea, ustedes para modificar su estructura de consumo al nuevo cambio de precio de un bien, fíjense todo lo que tienen que hacer, ¿no? Dado que no hay un efecto de aumento en su ingreso, tienen que cambiar su estructura de consumo, ¿vale? Entonces, bueno, eso para que también quede como más explicado, ¿vale? No sé si hasta ahorita hay alguna duda, alguna pregunta o todo esté bien. ¿No? No, ninguna. Todo bien. Muy bien, muy bien. Déjenme revisar. Creo que les voy a ¿Quieres que compartir yo... pantalla. Sí, Sí, adelante, sí, Fernando. sí, gusta, profesor. Ok. Gracias, Bueno, Fernando. Sí, dime, ¿ibas a decir algo? nada más les iba a preguntar que si era como más fácil compartir la pantalla del texto de parking para que vayan como siguiendo paso por paso cómo va la exposición Ok, o no. ok, gracias. Yo creo que ahorita sí vale la pena exponer, poner ¿cómo se llaman? Las gráficas que tiene parking, porque pues eso nos va a ayudar a explicarles cómo funcionan los movimientos en la curva, ¿no? Los movimientos en la curva y los desplazamientos de la curva, que son dos conceptos muy importantes de los cuales se hablan en esta lectura. Ahora, nada más, bueno, ya preguntó Fernando, pero es muy, muy importante que les quede claro estos dos conceptos de efecto sustitución y efecto ingreso. Ustedes los van a ver, como muchos otros conceptos, los van a ver de forma más sofisticada en cursos de micro más adelante, pero sí es muy importante que les quede claro a qué se refieren estos dos conceptos. Entonces, yo, algo que creo no mencionó Fernando en su explicación del efecto ingreso, es que cuando estamos diciendo que estos dos efectos son las razones por las cuales la cantidad demandada varía cuando el precio varía. ¿De qué manera opera la cantidad demandada respecto al precio? En forma inversa. Eso ya lo preguntó y eso es la ley de la demanda, ¿no? Lo preguntó Fernando y ya le contestaron y operan de manera inversa. O sea, si se eleva el precio, la cantidad demandada tiende a disminuir y viceversa. Es decir, si el precio disminuye, la cantidad demandada tiende a aumentar. Si yo veo que ponen de oferta la pasta de dientes en la comercial mexicana, pues seguramente voy a ir a comprar más pasta de dientes. ¿Por qué? Porque le bajaron el precio, ¿no? Esa es la lógica. Si suben
el precio de algo, por lo general voy a tender a consumir menos de eso. Esto es a grandes rasgos, es muy general, es una, digo, le llamamos la ley de la demanda en economía porque es el comportamiento de esta fuerza en el mercado, la fuerza de la demanda, pero por supuesto estamos asumiendo que todo lo demás permanece constante, que ya también lo preguntó Fernando y ustedes respondieron que a eso le llamamos ceteris paribus. ¿Y qué es todo lo demás? Pues bien lo respondió Fernando, es todo, o sea, todo lo que pudiera estar afectando nuestro comportamiento como demandantes, como compradores, lo tenemos que mantener constante para poder efectivamente ver cómo funciona esa ley, ¿no? Porque hay muchos factores que pueden afectar la demanda, pero en este momento, como queremos ver si todo lo demás permanece constante, entonces, o sea, por ejemplo, algo muy, muy bobo, pero bueno, digo yo, o sea, no es bobo, pero es algo que a lo mejor ni siquiera se les ocurre porque no es así una cuestión, a ver, es una cuestión económica, o sea, tiene repercusiones económicas, sí, pero por ejemplo, el tiempo atmosférico, o sea, cuando varía la temperatura dentro del mismo día o de un día a otro, así, ¿no? O cuando llueve, etc. ¿Qué pasa con los restaurantes que dan al aire libre el día que llueve? Pregunto a ustedes. ¿Cierran? Pues no cierran, no, o sea, podrían cerrar, pero pues no va la gente. Ya puso ahí Ricardo en el chat. No va la gente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que disminuye la demanda. ¿Hubo una variación en el precio? Pues no hubo una variación en el precio. ¿No? Entonces, por eso o sea, por eso hay tantos factores que pueden afectar la demanda. Pero cuando estamos hablando de la ley de la demanda, hay que mantener fijos todos los otros factores que pudieran influir. O por ejemplo, otro factor, ¿qué pasa con los restaurantes que dan al aire libre, ahora que hay pandemia? Pues que, bueno, al inicio pues todo estaba cerrado y no iban la gente y no sé qué, pero ha aumentado la demanda de restaurantes que tienen espacio al aire libre respecto al pasado. ¿Por qué? Porque la gente que está yendo a restaurantes prefiere ir a restaurantes al aire libre en época de pandemia que irse a meter a un restaurante cerrado por lo que significa en términos de la enfermedad, ¿no? De la posibilidad de contagio. Entonces, ¿cambió el precio? Pues no tiene nada que ver con el precio. Entonces, ceteris paribus, o sea, esos factores los mantenemos constantes, o sea, no los vamos a considerar por el momento. Vamos a aislar de la realidad, vamos a abstraer de la realidad, es muy compleja. Hay muchos factores que juegan en la realidad económica, el clima, el tiempo, como dijimos, la enfermedad, o sea, los gustos, las preferencias, a lo mejor pasa de moda lo que sea que demandamos y entonces eso, bueno, todo eso se mantiene constante, todo lo que ustedes se puedan imaginar que pudiera afectar la demanda. Y lo que hacemos es observar qué ocurre cuando varía el precio y por lo general, por eso podemos afirmar que hay una ley de la demanda y cuando se eleva el precio tiende a disminuir la cantidad demandada y viceversa. Bueno, eso. Ahora, decía que algo que quería yo que quedara muy, muy claro del efecto ingreso es que cuando aumenta el precio de alguno de los productos que nosotros normalmente demandamos, nuestro ingreso no cambia. O sea, si yo, como explicó Fernando, demando una serie, o sea, compro una serie de productos, ¿y qué pasa cuando se eleva el precio de uno de esos productos que yo regularmente compro? Me vuelvo relativamente más pobre. ¿Por qué? Pues porque mi ingreso no cambió.
y uno de los productos en la canasta que yo consumo de manera regular o no regular, lo que sea, pero de los productos que consumo, se volvió más caro. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo que hacer ajustes, o sea, el bienestar que yo sacaba de consumir esos 5 productos que me alcanzaban con 100 pesos, pues tengo que hacer ajustes. Y como ya dijo Fernando, a lo mejor tengo que caminar o tengo que comprar una marca más barata o tengo que sustituir la carne de res por pollo o sea, tengo que hacer ajustes y soy relativamente más pobre. Por eso se le llama efecto ingreso, porque pareciera que tiene, o sea, la forma en que nosotros lo percibimos, pues es que nos sentimos más pobres que antes. Cuando ese precio se eleva, estoy en una situación de, o sea, soy más pobre que antes, ¿no? Bueno, eso era lo único que yo quería agregar respecto al efecto ingreso y el efecto sustitución. Bueno, nada más respecto al efecto ingreso. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? O sea, sí es muy importante que lo lean, que escuchen la explicación y que lo vuelvan a leer para que les quede claro, porque como ya estoy diciendo, más adelante esto se va a volver más complejo. Bueno, si no hay dudas, entonces seguimos. ¿De quién es esta curva de demanda? Bueno, pues la curva de demanda, o sea, a ver, la principal piedra constructiva de la demanda son las preferencias individuales. O sea, para que exista demanda, ya decía Fernando hace rato, que para que podamos hablar de demanda, tenemos que tener capacidad para comprar y el deseo de comprar, ¿no? Y entonces decimos que en esta teoría, en la teoría convencional, que es la que estamos revisando, ya lo he dicho muchas veces, la piedra constructiva, la piedra angular, el meollo de la demanda son las preferencias individuales. Es decir, cuando decimos de quién es la curva de demanda, pues estamos hablando de los individuos. Recuerden que la teoría convencional y sobre todo esta parte de microeconomía, estamos partiendo del análisis de los individuos, o sea, no estamos desde la perspectiva macro. Sin embargo, la curva de demanda del mercado se determina al sumar las cantidades que demandan todos los individuos a cada uno de los precios. O sea, podemos nosotros graficar o tener claridad de cuál es la curva de demanda mía y la de cada uno de ustedes, o la del salón de clases, o la de la UNAM, o la de la Ciudad de México, así, ¿no? Pero partimos de la curva de demanda de un individuo y lo que hacemos para conocer la curva de demanda del mercado es sumar las cantidades demandadas de cada uno de los individuos a cada uno de los precios. Ahora les enseñaré las gráficas que ilustran eso. Esperen un segundo. A ver. Les voy a compartir el libro, que ustedes lo tienen, pero bueno, se los comparto para que vayan siguiéndolo, ¿no? A ver, ¿qué observamos aquí? Observamos muy importante cuando ustedes están comenzando a estudiar economía, que tengan claridad respecto a este lenguaje. Ya nos los decía Heilbronner, nos lo decían Heilbronner y Thoreau. Ustedes están aprendiendo a hablar y pensar como economistas. Entonces, ¿qué tenemos sobre los ejes? Pues sobre el eje horizontal, el eje de las X, tenemos la cantidad demandada, ahí dice millones de barras energéticas, ¿no? Por semana, eso es lo que la cantidad demandada. Y en el eje vertical, en el eje de las Y, tenemos el precio en dólares por barra, ¿no? ¿Qué nos está? Esta es la ilustración, obviamente, de gráfica
que nos muestra la relación, o sea, la curva de demanda ilustra la relación que hay entre la cantidad demandada, que es esto que tenemos acá abajo, la cantidad demandada de las barras energéticas y los distintos precios. O sea, cuánto se demanda, hay una relación entre la cantidad que se demanda y el precio. Si vemos que el precio es bajo, digamos 0.5, bajo respecto a qué, bueno, estamos teniendo aquí un rango de 3 a 0.5, ¿no? 3 el precio más alto que nos muestran en esta gráfica, 0.5 el más bajo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que un precio bajo, por ejemplo, 0.5, nos está mostrando gráficamente que la cantidad demandada es de 22 o no sé cuánto sea, ¿no? Por ahí 22 millones. O sea, nos está diciendo, nos está mostrando gráficamente esa ley de la demanda de la que estábamos hablando. El precio, cuando el precio baja, tendemos, o sea, baja, la cantidad demandada sube, ¿no? Una relación inversa. ¿Qué pasa cuando el precio es de 1, pasa de 0.5 a 1? Bueno, se demanda un poco menos. En lugar de 22, ahora se demandan, la cantidad demandada es 15. Y así sucesivamente. Y vemos una relación inversa, ¿no? Cuando el precio aumenta, ¿no? La cantidad demandada disminuye. Y eso lo pueden ustedes ahí ver gráficamente. Entonces, muy importante que cuando a ustedes se les pida en los ejercicios, en el examen, en lo que sea, que ustedes señalen con toda claridad qué es lo que tenemos en el eje horizontal y qué es lo que tenemos en el eje vertical. Es una convención de nuestra disciplina poner los precios en el eje vertical. No hay otra explicación. Simplemente por convención, los precios, cuando hay una gráfica en donde está involucrado los precios, por lo que se ponen en el eje vertical. ¿Ok? Bueno, ahora, nosotros esa misma gráfica la podemos tener le llaman una tabla de demanda, ¿no? Y eso es lo que ven a ustedes aquí abajo. Y pues simplemente es lo mismo, digo, esto es bastante elemental porque ustedes pero no es elemental en cuanto a las herramientas lógicas y quizás matemáticas que hay detrás. Lo que hay que entender es, lo nuevo para ustedes es entender los conceptos económicos que hay detrás de esto que estamos visualizando. Entonces, hay dos formas de visualizar gráficamente y acá numéricamente, aunque la gráfica también incluye números, cómo se comporta una curva de demanda. Y entonces aquí tenemos esta tabla de demanda, en donde ponemos la situación A, en donde el precio es de 0.5 y la cantidad demandada es de 22. La situación B, en donde el precio es 1 y la cantidad. Y nuevamente volvemos a poder observar la relación inversa, ¿no? De 0.5 va aumentando y ¿qué pasa? El precio, ¿y qué pasa con la cantidad demandada? Va disminuyendo, o sea, guardan una relación inversa. Bueno. ¿Cómo se llama a estos efectos a los que estamos haciendo alusión ahorita? O sea, cuando el precio cambia, 0.5 y pasa a 1, a 1.5, etc., se le llama un cambio sobre la curva de demanda. Eso es importante. Es un cambio sobre la curva de demanda. Ahora, cuando hay cambios distintos al precio del bien, aquí este libro le llama cambios en la demanda. Cuando cualquiera de los factores que influyen en los planes de compra se modifica distinto al precio del bien, se dice que hay un cambio en la demanda. Ahora, esto en otros libros de texto lo diferencian como cambios sobre la curva versus esto que estoy aquí mostrando, lo que aquí Parkin le llama cambio en la demanda, le llaman desplazamientos de la curva.
¿sí? Entonces, es muy importante tener claridad entre estos dos elementos. ¿Qué hace que haya cambios sobre la curva de demanda? ¿Quién me puede responder? ¿Qué factores o qué factor tiene que cambiar para que podamos hablar de un cambio sobre la curva de demanda? El precio. El precio. ¿Quién habló? Porque no lo alcancé a ver. Yo. ¿Yo quién es? Porque no me lo muestra la Hernández pantalla. Mesa. Ok. Gracias. Entonces, para que podamos nosotros hablar de cambios sobre la curva de la demanda, tenemos que solo se dan esos cambios cuando hay un cambio en el precio. Y aquí lo vemos. Si el precio estaba en 0.5, se demandaba una cantidad de 22, hay un cambio en el precio, o sea, pasa de 0.5 a 1 y hay un cambio en la cantidad demandada, es 15, y vemos el movimiento sobre la curva. ¿Lo ven? Bueno. ¿Qué pasa cuando por otros motivos distintos al precio, hay cambios distintos al precio y y hay un cambio en que ya dije, aquí Parkin le llama cambio en la demanda, en otros libros le llaman desplazamiento. Pues ahí necesitamos tomar en consideración, aquí esta es la gráfica correspondiente. Según Parkin, hay 6 principales factores que provocan cambios en la demanda, o sea, desplazamientos en la demanda. Si esta es nuestra curva original, que es la misma que teníamos en la figura 3.1 arriba, o sea, a 0.5 se demandaban 22, a un precio de 1 se demandaba una cantidad de 15, etcétera. Si hay cambios distintos al precio, lo que vamos a observar es un desplazamiento, ya sea a la derecha, es decir, un aumento, un aumento en la demanda, no en la curva, en la demanda, o sea, un desplazamiento de la curva de la demanda, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Qué necesitamos que haya? O sea, ¿por qué podría desplazarse la curva de demanda a la izquierda? Bueno, pues por estos mismos elementos, ¿no? Precios de los bienes relacionados. Cuando se modifica, no es el precio del bien en cuestión, es el precio de los bienes relacionados. Cuando se modifica el precio de los bienes relacionados, ¿cuáles son los 2 tipos de bienes relacionados? Está ahí en la pantalla, pero ¿quién me puede decir? Que alce la mano. Se me hace que no leyeron, ¿eh? ¿Otra vez no leyeron, jóvenes? Natasha. ¿Sería el bien sustituto y el bien complementario? Exactamente. Gracias, Natasha. O sea, hay 2 tipos, cuando estamos hablando de bienes relacionados, hay 2 tipos de bienes relacionados. Uno, los bienes sustitutos y otro, los bienes complementarios. Los bienes sustitutos, pues es relativamente sencillo entenderlo. Es que ya lo hablamos incluso cuando hablamos del efecto sustitución, es que yo puedo sustituir un bien por otro. Normalmente si cambia el precio de, por ejemplo, mi demanda, supongamos que esta curva azul es mi demanda de carne de res, ¿no? O la del mercado, de quien quieran ustedes. ¿Qué pasa cuando qué se les ocurre a ustedes que podría ocurrir cuando disminuye el precio del pollo, que normalmente es un sustituto, el pollo de la carne de res? ¿Qué pasa cuando disminuye el precio del pollo? ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Quién puede alzar la mano y decir? Carlos, adelante. Bueno, más bien yo pondría el ejemplo de que cuando el precio de la carne aumenta, el pollo
lo tienden a comprar más, ¿no? O sea, cuando el precio, no, estamos hablando de los precios de los bienes relacionados, no del bien en cuestión. Fíjense eso es importante porque hay que ubicarnos en el análisis. Dijimos que para que haya movimiento sobre la curva de demanda, el único factor que hace que haya movimiento sobre la curva de demanda es un cambio en el precio. Y en ese caso estaríamos, si yo, esto que estoy aquí graficando es mi curva de demanda de lo que yo demando de carne, yo no les estoy preguntando qué pasa cuando cambia el precio de la carne. El precio de la carne no ha cambiado. ¿Qué pasa cuando el precio de un bien relacionado como el pollo disminuye? Jorge. Disminuye el precio de disminuye, perdón, la demanda de la carne al el relacionado. Si el relacionado cuesta menos, pues va a tender que las personas van a preferir comprar este bien relacionado. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con esta curva? ¿Qué va a pasar con la curva? O sea, no cambiaron los precios de la carne, pero sí disminuyeron los precios del pollo. ¿Qué le va a pasar a esta curva? A la curva de la carne. ¿Qué le va a pasar, Jorge? En la demanda va a mostrarse como una línea un poco más recta, tal vez. Bueno, como No. que se va a parar un poco más, ¿no? No. No, eso que tú estás diciendo sería que hay una modificación en la relación entre la cantidad demandada y el precio. O sea, no, perdón, es otro fenómeno. Bueno, el punto es que, ¿qué pasa? Aquí no se modificaron los precios, pero sí se modificó el precio de un bien relacionado. El precio del pollo bajó. ¿Qué va a hacer la gente que compraba carne? Pues como el precio del pollo bajó, van a ir a comprar más pollo en lugar de carne. Entonces, esta curva se va a desplazar hacia la izquierda, no hacia la derecha. No va a haber más demanda a cada nivel de precios, va a haber menos, porque el precio del bien sustituto se redujo. ¿Sí queda claro eso? Eso es importante. Es relativamente sencillo, pero sí hay que comprender esto. Martín. A mí sí me lo puede repetir, por favor, es que creo que me confundí. A ver, volvemos a poner el ejemplo de la carne y el pollo, o si quieren podemos poner el ejemplo del café y el té, que son sustitutos. O sea, también hay que aprender ese concepto, el concepto de sustitutos. Hay sustitutos cercanos y hay sustitutos no tan cercanos y hay sustitutos perfectos que difícilmente existen en la realidad, los sustitutos perfectos. Pero bueno, si esta es mi curva de demanda de café, para que haya movimientos en la curva de demanda de café, tiene que haber cambios en el precio. ¿Ok? Entonces, cuando el café cuesta 0.5, yo demando 22 unidades. Si disminuye el precio del café, si aumenta el precio del café, pasa de 0.5 a 1, voy a comprar menos café, voy a comprar 15 y así. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando cambia el precio de un bien relacionado y específicamente el precio de un bien sustituto? O sea, ¿qué pasa cuando puede disminuir o aumentar? En mi ejemplo, disminuye el precio del bien sustituto, que es el té. Aumenta su demanda. Bueno, aumenta la demanda del té, pero esta no es la gráfica del té, esta es la gráfica del café, de la demanda de café. Entonces, ¿qué va a pasar con la curva de demanda de café cuando aumenta el precio, cuando disminuye el precio del té? Natasha. ¿Hay un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda del café? Exactamente, hay un desplazamiento, vean dónde está mi cursor, creo que sí lo ven. Hay un desplazamiento de la curva de demanda de café. Quiere decir que ahora a cada
nivel de precios se va a demandar una cantidad menor de café. ¿Queda claro, Martín? ¿O no? Sí, profesor, ahora sí ya. Ok. Esto hay que, o sea, esto, aunque parezca sencillo, hay que comprenderlo y hay que leerlo con cuidado en el libro de texto. O sea, esto no es tan sencillo. Sí es sencillo, pero no es tan sencillo como que le doy una ojeada 5 minutos antes de la clase y a ver qué cacho. No, esto hay que sentarse a revisarlo con cuidado y comprenderlo. Ahora, ¿qué es un bien complemento? Hace referencia como... ¿Podrían alzar la mano para que sea más fácil darles la palabra? Por favor. Betsy, adelante. Ajá, pues justo lo que dicen, ¿no? Que es como el que se va a utilizar en conjunto con otro. O sea, dan el ejemplo de que la hamburguesa y las papas son el complemento para que... Ajá, sí, son un complemento. Pues Ajá. se llevan bien juntos. Ok, no solo se llevan bien juntos, sino se consumen a fuerzas juntos. Ajá, justo. ¿No? Es, por ejemplo, como las agujetas y los zapatos. Bueno, o los tenis o aquel tipo de zapato que lleve agujetas, pues yo no puedo, o sea, sería algo, le faltaría algo, si yo voy a comprar unos tenis y no hay en el mercado agujetas, ¿voy a comprar los tenis? Pues seguramente no, porque van juntos, ¿no? O el café y el azúcar, por ejemplo, podríamos pensar. O hay miles de ejemplos en los que hablamos de bienes complementarios que se consumen juntos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con, o sea, ese es un fenómeno distinto, el comportamiento de la curva de demanda es distinto cuando el precio del bien relacionado cambia y estamos hablando de un complemento. ¿Qué pasa cuando se modifica el precio del, o sea, suponiendo que esta curva que tenemos aquí frente a nosotros, la azul, es la curva de hamburguesas? ¿Qué pasa cuando disminuye el precio de las papas? Uriel. No te escuchamos, Uriel. Perdón, es que no estaba activado el micrófono. Cuando disminuye el precio del bien complementario, la demanda, en este caso de las hamburguesas, crece. Y es el caso contrario, cuando aumenta el bien complementario, la demanda se reduce. Entonces, hay desplazamientos en la curva. O sea, hay que utilizar el lenguaje adecuado, porque acuérdense que eso de que la demanda crece y demás, hay un desplazamiento, ¿no? O hay un aumento. O sea, tú dijiste bien, ¿qué dijiste? Crece la demanda, más que crezca, hay un aumento de la demanda a cada nivel de precios, ¿no? Pero a mí, yo honestamente prefiero la terminología del desplazamiento. Y pues sí, como dices tú, si nuestra curva azul es la demanda de hamburguesas y disminuye el precio de las papas, porque son bienes complementarios, entonces se va a desplazar a la derecha la curva de demanda de hamburguesas. Sí se fijan, o sea, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos analizando un primer factor que es 6 principales factores que provocan cambios en la demanda. Desplazamientos en la demanda, cambios en la demanda, desplazamientos en la demanda. Ahora, ya vimos, y además en ese análisis tenemos, además, ¿cómo les diré? Otros conceptos, que es que aprendan ustedes qué es un bien sustituto, cómo se comporta un bien sustituto, qué es un bien complementario, cómo se comporta un bien complementario, ¿no? Ahora, ¿qué es esto de los precios esperados en el futuro? ¿Quién me puede decir que puede alzar la mano?
Uriel. Es el costo que se prevé pues a futuro. Si un bien o servicio tiene cierto determinado costo, digamos en el presente, y si se prevé que en un futuro vaya a disminuir, entonces se desplaza hacia la izquierda. Y cuando se prevé que en un futuro vaya a aumentar el costo, se desplaza hacia la derecha la gráfica. A ver, Es espera. prácticamente ver si en el futuro va a disminuir o aumentar el precio del bien que se está ofertando en el presente. O sea, si el precio esperado en el futuro es más alto, ¿cómo se comporta la curva? ¿Qué va a pasar con la curva de demanda en el presente? Se va a desplazar hacia la izquierda. No, ¿sí? Sí, porque va, bueno, si en un futuro va a disminuir, dijo. No. Si en un futuro va a disminuir, se va a aumentar. Creo que dije que va a aumentar. Uh-huh. Bueno, si va a aumentar, perdón, se desplaza hacia la derecha. Claro. El bien se desplaza hacia la derecha. Claro. ¿Por qué? Nada más dínoslo en tus palabras. Porque pues la gente va a preferir comprar el bien ahorita que sea en un costo accesible a en un futuro que va a estar mucho más caro. Así es. O sea, si yo espero, si yo tengo información o creo que el precio de lo que yo consumo, ¿con qué ocurre? Recién me pasó que me dijeron que más valía que comprar ahorita que porque iba a subir el precio. Hace poquito me dijeron eso. Fui al mercado y me dijeron que los piñones, ya me acordé, que los piñones estaban a 120, creo que los 100 gramos o una cosa así. Y me dijeron, a ver, puede ser nada más una técnica para enjaretarme más, pero el chiste es que me dijeron, el precio va a subir. ¿Qué creen que hice? No compré 100 gramos, compré 200 a 120 los 100 gramos. ¿Por qué? Porque a lo mejor me está diciendo la vendedora que la próxima semana los 100 gramos de los piñones van a subir a 200. Pues más vale que hoy los compre a 120. ¿Qué va a pasar con la curva de demanda? Se va a desplazar a la derecha, ¿no? Y lo contrario, si yo sé que los precios de algo van a bajar en el futuro, pues ahorita me espero, no compro y compro en el futuro. Yo ahorita estoy necesitada de una nueva computadora, pero sé que el Buen Fin viene en las próximas semanas, no sé cuándo. ¿Creen que voy a comprar yo hoy la computadora si sé que en el Buen Fin va a costar la mitad? Pues no. Entonces se reduce, o sea, si no existiera el Buen Fin, si no esperara yo que el precio del bien en el futuro disminuyera, pues compraría hoy la computadora porque la necesito hoy. Pero lo que voy a hacer es que la curva de demanda de hoy se va a reducir porque la gente se va a esperar a comprar en el futuro, ¿no? Bueno, ¿qué es esto del ingreso? ¿Cómo es que el ingreso afecta a la curva de demanda? Ya creo que ya son 12:30. ¿Saben qué? Ya son 12:30. Es importante que ustedes revisen estos otros 4 conceptos, que quede clarísimo cómo funcionan. Al principio de la próxima clase los vamos a comentar rápidamente. Y no sé si, Fernando, ya les hablaste del Kahoot. Profesora, ya les hablé del Kahoot, que es para la próxima sesión, y más o menos ya les platiqué cómo iba a ser la dinámica. Ok, gracias, Fernando. Entonces, la próxima clase, rápidamente vamos a revisar esos 4 conceptos que ya no expliqué, se supone que ustedes tenían que haber leído para la clase de hoy. El Kahoot es, como ya les dijo Fernando, es un ejercicio para que ustedes ganen puntos, para que estudien y midan qué tan bien mal andan para el examen y bueno, vayan estudiando para el examen, ¿no? Entonces, el examen es de este jueves en 8 y incluye cualquier cosa que se haya mencionado en los libros de texto, en el artículo
artículo de Ross que les dimos a leer, en la línea del tiempo que se les pidió, o sea, todas las tareas que se les han pedido, lo que se ha comentado en clase y lo que está escrito en el material que se les ha dado a leer, está sujeto a evaluación, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso es lo que va a venir en el examen. El Kahoot, como es un ejercicio, no sé si eso también se los comentaste, Fernando, pero es un ejercicio para regalarles puntos. Sí vamos a preguntar, por supuesto, cosas de las que hemos visto aquí en clase, pero también podríamos preguntar cosas de cultura general. Entonces, no estaríamos jugando chueco si hay cosas de cultura general. Simplemente, pues, bueno, se ganarán los puntos extras aquellos que sepan más de los temas de clase y además de otros temas, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el martes. Por favor, vayan estudiando. Muy importante que vayan estudiando para su examen. Este es el examen más fácil que hay en el semestre, en el semestre. Es el introductorio. Toda esta unidad ha sido muy básica, muy introductoria. Si no les va bien en este examen, no, o sea, no los quiero asustar, simplemente que es un muy mal indicador, porque es un examen fácil y el contenido que hemos visto hasta ahorita ha sido fácil. Y a partir de ahora en adelante, como ustedes ya lo pueden estar viendo con el contenido de la clase de hoy, incluso de la clase pasada, se va haciendo cada vez más complejo y hay que entender. Entonces, sí es muy importante que se aseguren que les vaya muy bien en este primer examen parcial. ¿Hay alguna duda? No, profe, gracias. No, profesora. No, ninguna. No, profesora. Ok. Bueno, que tengan buen día. Nos vemos el martes. Gracias, buen día. hasta luego.